En la noche de Halloween, cuando las sombras se alargan y el viento susurra en los árboles, el reino de los animales se tiñe de misterio. Criaturas inusuales y espeluznantes despiertan en la oscuridad, listas para asombrarnos y recordarnos que en la naturaleza, la magia y lo inusual a menudo van de la mano. Bienvenidos al capítulo número 5 del especial de Halloween, en donde te contaré 10 historias sobre espíritus de animales y animales encantados. Número 10. El gato fantasma de la mansión abandonada. Hace muchas lunas, en una mansión abandonada, se contaba una historia misteriosa de un gato negro. Era un menino regio, conocido por su pelaje oscuro como la noche y ojos relucientes como dos lámparas de aceite. La leyenda decía que este gato había pertenecido a una antigua dueña de la mansión, quien lo adoraba profundamente. Sin embargo, cuando la dueña falleció en extrañas circunstancias, el gato desapareció. Desde entonces, los lugareños afirmaban ver su figura sigilosa en las noches de luna llena, merodeando los pasillos vacíos de la mansión. Algunos decían que su alma, leal a su dueña, aún buscaba su compañía incluso en la muerte, lo que hacía que su presencia fuera tanto inquietante como nostálgica. 9. El pájaro del más allá. Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado de un pequeño pueblo, se tejía una leyenda sobre el pájaro del más allá. Era un ser etéreo, de plumaje dorado como los rayos del atardecer y un canto que transportaba a quienes lo escuchaban a un lugar entre los mundos. La historia decía que el pájaro visitaba a las almas en su momento final, guiándolas suavemente al más allá. A menudo se le veía posado en los árboles, con sus ojos centelleantes llenos de comprensión y ternura, esperando a acompañar a los viajeros en su último viaje. Aunque su presencia traía consuelo, también recordaba la fugacidad de la vida, dejando una sensación de nostalgia en el corazón de aquellos que habían sido testigos de su hermosa danza entre dos mundos. 8. El fantasma del caballo negro. En un tranquilo pueblo, rodeado de colinas verdes y misterio, se contaba la leyenda del fantasma del caballo negro. Dicen que una vez, un apuesto caballero negro, con una crin brillante como la noche, recorría las carreteras con su jinete, un joven valiente que amaba la velocidad. Pero un fatídico día, un trágico accidente se llevó la vida del jinete. El caballo quedó marcado por la pena. Desde entonces, en noches de luna llena, el espíritu del caballo negro aparecía en las carreteras, corriendo a toda velocidad, con una gracia y belleza que solo los espectros podían poseer. Se decía que aquellos que tenían la suerte de verlo encontraban la paz y la esperanza, pero también una profunda melancolía al contemplar su belleza solitaria bajo la luna resplandeciente. La historia del fantasma del caballo negro se convirtió en un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida y la eternidad de la belleza. En cada aparición parecía transmitir un mensaje de que, aunque el tiempo y la tragedia puedan llevarse a los seres queridos, su esencia perdura en la memoria, iluminando la noche con su elegante galope en busca de la eternidad. 7.
El perro espectral del bosque. En lo más profundo del antiguo bosque, existía una leyenda que trascendía las eras, la historia del perro espectral del bosque. Se decía que, hace siglos, un leñador solitario, con su leal perro a su lado, se aventuró en este misterioso rincón de la naturaleza. En una tormentosa noche, mientras el viento siseaba entre los árboles, un rayo cayó sobre el leñador, arrebatándole la vida. El perro, fiel hasta el último aliento, permaneció junto al cuerpo de su amo. Desde entonces, el espíritu del perro recorrió el bosque, con su pelaje plateado brillante en la penumbra. Los aldeanos decían que su ladrar, mezcla de lamento y valentía, era un eco de lealtad inquebrantable. Algunos decían que, si tenías la suerte de encontrar al perro espectral, te guiaría a través de las profundidades del bosque y te protegería de los peligros ocultos. Un vínculo perdurable de lealtad más allá de la vida y la muerte. Los murciélagos de la cripta. En lo más profundo de la cripta de la antigua abadía yacía un misterio que perduraba a lo largo de los siglos. Los murciélagos de la cripta. Se decía que estas criaturas eran en realidad los espíritus de los antiguos monjes que habían servido en la abadía, condenados a una existencia nocturna en forma de murciélagos, debido a un oscuro juramento que habían quebrantado. Cada noche salían de sus nichos y revoloteaban por la cripta, sus alas oscuras zumbando como susurros del pasado. Los aldeanos que se aventuraban cerca de la abadía en las noches silenciosas podían escuchar sus débiles lamentos, un recordatorio de un juramento roto y una promesa eternamente perdida. Los murciélagos, con sus ojos luminiscentes y alas que parecían de terciopelo negro, eran una visión inquietante, pero se decía que eran inofensivos. En ocasiones ayudaban a los perdidos a encontrar su camino en la penumbra, guiándolos con sus vuelos silenciosos en su existencia eterna. Los murciélagos de la cripta se habían convertido en guardianes silenciosos, velando por el misterio que los había condenado y ofreciendo una lección de humanidad y redención a quienes se aventuraban a cruzar sus oscuros dominios. La carreta de los búhos fantasmas. Hace generaciones, en un pequeño pueblo escondido entre bosques espesos, se contaba una historia que susurra en las noches más oscuras. La carreta de los búhos fantasmas, como la llamaban los lugareños, era un espectro errante que emergía solo cuando la luna estaba velada por densas nubes. La carreta, tirada por búhos luminiscentes, con ojos brillantes como luciérnagas, llevaba consigo almas errantes de aquellos que habían perdido su camino en el más allá. Se decía que la carreta nunca hacía daño a nadie, más bien servía como guía en las noches nebulosas, llevando las almas perdidas al descanso eterno, en un rincón oscuro del bosque, donde los búhos brillaban en un resplandor espectral. Las almas finalmente encontraban su paz. La historia de la carreta de los búhos fantasmas era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, podía encontrarse un camino hacia la luz, guiado por la benevolencia de lo sobrenatural. La serpiente del pantano espectral. En un tiempo olvidado, en los sombríos pantanos de Nueva Orleans, se tejía una leyenda sobre la serpiente del pantano espectral. Los locales susurraban sobre una majestuosa serpiente de escamas etéreas y ojos brillantes como esmeraldas, que emergía en las noches de niebla, deslizándose por las aguas fangosas. Era un espectro de un tiempo pasado, un guardián de la tierra pantanosa y sus secretos, cuya aparición simbolizaba la reconciliación entre el mundo de los vivos y el de los espíritus.
La serpiente del pantano espectral se creía que era un vínculo entre ambos mundos, protegiendo a los viajeros perdidos y, en ocasiones, revelando destellos del futuro. Aunque su figura imponente podía infundir miedo, también simbolizaba un recordatorio de la conexión entre lo tangible y lo etéreo. Una parte esencial de la mitología del pantano, la leyenda sigue viva en los cuentos de la región, un tributo nostálgico a la misteriosa serpiente del pantano espectral. Los ciervos espíritus. En los confines de un bosque antiguo, los lugareños compartían la emotiva leyenda de los ciervos espíritus. Decían que estas majestuosas criaturas eran guardianes del bosque, con astas que brillaban como luceros en las noches más oscuras. Los avistamientos de estos ciervos mágicos estaban llenos de significado, considerándose señales de buenos augurios y conexiones con los seres queridos ya fallecidos. La presencia de los ciervos espíritus suscitaba sentimientos de nostalgia y asombro, recordando a quienes los observaban la profunda relación entre la naturaleza y el mundo de lo sobrenatural. La leyenda perdura en los relatos de las generaciones, un tributo a la belleza y la magia de la vida en el bosque. 2. El zorro de fuego errante. Mucho tiempo atrás, en las noches de luna llena, la gente del campo susurraba sobre el zorro de fuego errante. Se decía que era un espíritu misterioso con un pelaje dorado y brillante que vagaba entre los campos y los bosques, dejando destellos de fuego en su estela. La leyenda hablaba de un ser juguetón que traía consuelo a los corazones solitarios y aventureros, iluminando las noches más oscuras con sus travesuras. A lo largo de los años, la historia del zorro de fuego errante se convirtió en un símbolo de la libertad y la pasión, recordándonos que incluso en los momentos más solitarios hay belleza y alegría en la danza de la noche, como una antorcha en la oscuridad. Esta leyenda persiste, inspirando a aquellos que buscan lo extraordinario y lo inexplorado. 1. El cuervo fantasma, mensajero de la muerte. En tiempos remotos, cuando las sombras se alargaban y el misterio envolvía las tierras olvidadas, el cuervo fantasma, mensajero de la muerte, acechaba el crepúsculo. Un pájaro de plumaje oscuro como la medianoche, con ojos de intenso brillo carmesí, se alzaba en los cielos grises, preludiando su infausta visita. Cuentan las leyendas que este cuervo, con sus graznidos lúgubres, anunciaba la inminente partida de los seres queridos, llevando consigo el pesar de la pérdida. Aunque temido por su mensaje funesto, el cuerpo fantasma también era considerado un enlace entre los vivos y los difuntos, recordándonos la fragilidad de la vida y la trascendencia del alma. En el suave aleteo de sus alas negras se encontraba la nostalgia de los seres amados que partieron, un eco de aquellos que cruzaban el umbral de la eternidad. Y bueno, finalmente hemos llegado al final de estas 10 historias sobre animales encantados. Espero que te hayan gustado mucho conociendo todas estas historias. Y nada, si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.